En esta oportunidad le habla Dionis Irene López Medina. Bienvenidos sean todos ustedes. Soy estudiante de Derecho de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos, UNEYES, en convenio con el IESI. El día de hoy vamos a hablar en referencia de la Cátedra de Civil 2 a cargo de la doctora Mayra Maldonado. En referencia al tema de hoy, vamos a hablar en referencia a los contratos. Iniciamos esta primera diapositiva mostrando una comparación de lo que es los contratos en la época romana y lo que es los contratos en la actualidad. En Roma se celebraban contratos, por supuesto, a raíz de las necesidades sociales que existían para la época. Sin embargo, en sus primeros momentos, para celebrar ese tipo de actos, se requería que la presentación de una serie de solemnidades muy especiales, cosa que a raíz del tiempo se vienen generando con mayor facilidad dentro de lo que conocemos hoy en el sistema contractual actual. Los contratos, en líneas generales, es esa posibilidad que tienen dos personas o varias personas de interactuar, de entablar una realidad en donde esas partes convienen una particularidad. Vamos entonces a ver los siguientes. Si nosotros comparamos la evolución histórica de la época romana, vemos que se requería para que fueran válidos que esas personas tuvieran capacidad, lo que se conocía como personas. En la época romana no es lo mismo que conocemos hoy en día. Las personas en la época romana eran los ciudadanos romanos quienes tenían la posibilidad de tener derechos y obligaciones. Si vamos a la actualidad, casi todas las personas tenemos oportunidad, al menos en Venezuela, de celebrar contratos, a excepción de algunos países en los que las mujeres no tienen la capacidad de interactuar en el mundo de los negocios, cosa que pasaba con los esclavos en la época romana. ¿Qué vamos a tocar entonces en el día de hoy? Entonces, esa serie de elementos que deben de tener entonces los contratos para que presenten una validez. Iniciamos entonces la presentación con esta segunda lámina, en la cual vamos a hablar sobre los elementos del contrato, los elementos de existencia y los elementos para que tenga su validez. Si hablamos de los elementos de existencia, vamos a enfocarnos entonces en dos cosas fundamentales, lo que sería el consentimiento y el objeto. Cuando nos referimos al consentimiento, hablamos a la voluntad que tienen esas partes de interactuar, de agruparse y de generar una condición especial donde ambas partes puedan tener aptitud hacia el nacimiento de un contrato. Siempre entonces los contratantes tienen que dar su consentimiento y su voluntad. Como veíamos en la época romana y tratábamos de mencionar, tenían unas condiciones muy especiales, casi que unos ritos en los que se aceptaban o no recibir lo que estaba estipulado dentro del contrato. Tenemos a su vez lo que es el objeto del contrato. Para que un contrato sea válido, exista en el mundo jurídico, debe de ser lícito,
y dar unas condiciones generalizadas a la ilicitud. Aquellos no pueden estar prohibidos por la ley. Si alguno, cada acto que se vaya a generar debe de ser lícito. Un ejemplo de eso sería como querer vender sustancias estupefacientes en cualquier parte de la ciudad. Sé que es un ejemplo bastante fuera, pero queremos llegar al punto de lo que es ilícito. Esto no puede tener realidad jurídica porque es prohibido, es algo que va en contra de la moral y de las buenas costumbres, por lo tanto, entonces, el objeto que está allí plasmado no tiene existencia real. Como ese ejemplo, pueden darse muchas situaciones en las cuales se puede pretender tener voluntad y consentimiento entre ambas partes para celebrar el contrato, pero el objeto no es válido, no es lícito. De una u otra manera, esta condición es importante para que tenga validez. A su vez, ahora vamos a hablar de los otros 4 elementos que serían la capacidad de las partes, la ausencia de los vicios en el consentimiento, la licitud de objeto y la forma del consentimiento. Para ello, quisiera explicar a través de la siguiente lámina, en el cual vamos a tratar de determinar acerca de la capacidad y la ausencia de los vicios en el consentimiento. En esta siguiente lámina podemos observar que los contratos, en referencia a la validez, tenemos que enfocar la capacidad de las partes. La capacidad de las partes, recordemos lo que hablábamos en referencia a la época romana y a la actualidad. En la época romana los que tenían capacidad eran los ciudadanos romanos. Un esclavo, por ejemplo, carecía de esa posibilidad, no tenía esa posibilidad, no tenía ese argumento jurídico, no podía generar contratos. Esa realidad no tenía validez. Si vemos entonces eso en la actualidad, tenemos que muchas personas puedan llegar a tener patrimonio, incluyendo los niños puedan tener patrimonio, como lo dice el derecho civil, desde el momento de su concepción. Tiene sus derechos y tiene sus obligaciones de patrimonio, pero ellos no pueden celebrar contratos, no hay posibilidad de que esto se lleve a cabo. También está relacionado con la mayoridad. En nuestro país, en el caso venezolano, una persona se considera mayor de edad a los 18 años. Hay otros países que hablan de 21 años. En fin, cada legislación establece su condición especial. Cuando nos referimos entonces a la capacidad de las partes, es cuando si yo voy a celebrar un contrato, es saber si esa persona que lo va a llevar, si lo va a celebrar, tiene capacidad. Es decir, un niño podría tener capacidad. Esa pregunta es bueno hacérnosla porque hay niños que sí tienen capacidad, por lo menos los menores emancipados, que se casan, que tienen la posibilidad contractual, pero eso sería una excepción, esa no es la generalidad. No solamente nos referimos a los niños que tengan capacidad, sino a las personas mayores que sufran de alguna enfermedad, como por ejemplo una persona con síndrome de Down, que esa persona no tiene capacidad de interactuar
ya que no cuenta con las condiciones. Tiene que ser representado por su tutor o su representante legal. Entonces, es allí cuando está relacionada esa capacidad para generar contratos. Hay personas que no son inicialmente enfermos mentales, que por la edad, de repente porque no presentan las condiciones para tomar ese tipo de decisiones, son incapaces. Se genera una evaluación en el mundo contractual, o eventualmente algunas personas que han generado algún tipo de accidente. Esa capacidad debe medirse en el contexto jurídico a través de los tribunales. Esa sería la realidad que nosotros siempre debemos enfocarnos. Por otra parte, vamos a hablar ahora de los vicios en el consentimiento. En los contratos, para determinar la validez, vamos a hablar sobre los vicios, que serían tres aspectos fundamentales. Sería el error, el dolo y sería la violencia. Cuando hablamos de que existe un error como vicio en el consentimiento, un ejemplo sería cuando se quiere generar un contrato con un objeto muy especial, pero lamentablemente dentro de lo que se tipificó en el contrato, se generó involuntariamente un error, y el objeto que se quiere lograr no era el que se pretendía. Entonces esto genera una distorsión. Entonces por eso esa contratación inicial que se pretendía, es allí entonces cuando se ve determinado un error como vicio en el consentimiento. Tenemos una segunda parte que tiene que ver con el dolo. ¿Cuándo se genera el dolo? Cuando existe una intención de dañar, cuando existe esa malicia por alguna de las partes hacia la otra de generar un daño, de generar un engaño. Entonces, en este caso, puede darse el vicio en el consentimiento por no tener validez en el contrato. Es allí cuando se puede enfocar el dolo, a diferencia del error. En el error no existe la voluntad, es algo involuntario, y el dolo se enfoca en dañar. Luego pasamos a la violencia. Cuando hablamos de violencia, hablamos de intimidación, hablamos de esa posibilidad de que alguna de las partes intimide a la otra, se obligue a alguna de las partes a generar ese contrato. Esto no genera validez. Entonces esto es lo que vamos viendo dentro de los vicios en el consentimiento. Ahora, lo siguiente que tendría que ver es la licitud del objeto, para determinar si es lícito o no un contrato. Cada cosa que se vaya a generar contractualmente debe ser lícito, no debe de estar prohibido por la ley. Podemos celebrar un contrato de querer vender medicinas, pero si no contamos con esa permisología especial para poder tener una farmacia o una droguería, no nos va a ser lícito. Tiene que tener las condiciones suficientes para que se pueda dar. Sea lícito y tenga validez en el mundo jurídico.
cada uno de los actos que se celebren sea lícito. O sencillamente va a tener validez. Finalmente, vemos las formas de consentimiento, en el cual vamos a ver cómo se va a plasmar las condiciones de ambas partes. Cabe destacar entonces que tenemos allí dos tipos de contratos: los contratos unilaterales y los contratos bilaterales. Entonces, vamos a tratar de determinar cuáles serían las diferencias entre los contratos unilaterales y los bilaterales. Y entonces podemos observar que los contratos unilaterales generan obligaciones. En el caso de los contratos unilaterales, estas obligaciones van a ir generadas en un primer momento hacia la otra parte. O sea, se va a generar inicialmente obligaciones hacia una de las partes, de forma inicial. Eso más o menos se basa en los contratos unilaterales. Contrario, los contratos bilaterales, en los cuales se genera igualdad en las condiciones en las que se generan en todas las partes. Estos contratos pueden llegar a ser entre 2 o más personas. Puede ser la cantidad que se necesite. Lo interesante entonces sería que, a diferencia de los contratos unilaterales, que cuando son contratos, las obligaciones van a generarse hacia alguna de las partes. Esto quiere decir que al final las obligaciones en los contratos bilaterales tienen que ser de igual para todas. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad a la doctora Mayra Maldonado de hablar un poco más acerca de los contratos. Muchísimas gracias.